a través de su palabra. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, toda la gloria y toda la honra, Padre eterno, sea solamente para ti, Señor. Padre, que en este momento, Señor, no sea palabra humana, Señor, pensamiento ni interpretación humana, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien inspiró la palabra, quien inspiró las Escrituras, Señor. Esta palabra viva, llena de poder, Señor, la que nos hable, se revele a sí mismo a través de tu palabra, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te pedimos que obres en nuestros corazones, que prepares el terreno de nuestros corazones como buena tierra, Señor, que sea arada por tu mano esta tarde, Señor, para que esa semilla que hoy caerá, Señor, dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno, Señor. Y ese fruto, el fruto de tu Espíritu, Señor, pueda haberse manifestado en nuestra vida para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Beneficios de ser llenos del Espíritu Santo. Pero antes de comenzar, necesitamos y debemos recordar algunas cosas. Primero, que el Espíritu Santo, amadas hermanas y hermanos que nos acompañan, habita solamente en los creyentes. El Espíritu Santo habita en los verdaderos hijos de Dios. El Espíritu Santo no habita en los incrédulos. Y lo dice la palabra del Señor, Juan 14, 16. Vamos así rapidito. Juan capítulo 14, versículo 16. Cuando lo tengan, me contestan con un fuerte amén. Amén, gloria al Señor. Juan 14, 16. Primera cosa que debemos recordar: el Espíritu Santo puede habitar solo en los creyentes, no habita en los incrédulos. Dice la palabra en Juan 14, 16. Y yo rogaré, ¿a quién? Al Padre. ¿Quién está hablando acá? Está hablando Jesús, el Hijo de Dios. Y dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Está con C mayúscula, significa que nos dará otro. Cuando habla de otro, es otra persona con la misma naturaleza de Dios, de la misma sustancia del Hijo y del Padre, con el mismo poder, con la misma autoridad y con los mismos atributos divinos. Por lo cual, cuando habla de otra persona semejante al Hijo, estamos asegurando que el Espíritu Santo es Dios. Así como el Padre es Dios, también el Hijo es Dios. Pero ¿para qué es necesario y era necesario que el Espíritu Santo viniera? Dice, para que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Porque el Espíritu Santo es eterno, para siempre. Y dice, el Espíritu de verdad es el Espíritu de Dios, al cual el mundo no puede, ¿cómo dice la palabra? Recibir. ¿Pueden los incrédulos recibir el Espíritu Santo? No. Y muchas veces nosotros queremos y pretendemos ministrar a las personas para que ellos reciban y sean llenos del Espíritu de Dios. Pero si ellos no han pasado primero por la cruz, no han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, si ellos no le han entregado el señorío a Cristo de su vida, no se han arrepentido de sus pecados, han creído el Evangelio y no han nacido de nuevo, no pueden recibir el Espíritu Santo como lo reciben los creyentes. Por lo cual el mundo no lo puede recibir, porque no le ve, dice la palabra, ni le conoce. Pero ¿qué sigue diciendo? Pero vosotros le conocéis. Y oiga lo que el Señor dice, porque mora con vosotros. En ese momento la persona y la presencia del Espíritu Santo en toda su plenitud estaba morando en la persona de Jesucristo. Estaba con ellos, pero estaba en Cristo en su forma humana. Porque Jesús en su ministerio y en su vida necesitó
la presencia, la llenura, la unción del Espíritu Santo para poder vivir sin pecado sobre este mundo, para poder vencer las tentaciones del enemigo, para poder ejercer su ministerio y hacer la obra por la cual Dios lo había enviado, el Padre lo había enviado al mundo. Él necesitó en su forma humana al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo que habitó en Cristo, también Él nos dice y nos prometió y nos dijo: ya no estarán solos, no se entristezcan, porque alguien similar a mí va a venir y no va a estar en medio de ustedes ahí por fuera. Él va a estar, como dicen las Escrituras, en vosotros, va a estar en nosotros. Por eso nosotros nos constituimos templo y morada del Espíritu Santo. Otra cosa también que debemos saber, amadas hermanas y hermanos, es que Dios no da el Espíritu por medida. Porque el Espíritu Santo no es algo, es alguien, es un ser. Vamos a Juan 3:34, así rapidito, retrocedamos a Juan 3, capítulo 3, versículo 34. Está hablando acerca de la obra y del ministerio de Cristo. Porque el 31 dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. ¿Quién es el que vino del cielo? Jesús. Está hablando acerca de Jesús. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio, pero aquellos que reciben su testimonio, como dice el 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Pero escuche lo que dice el versículo 34, hablando del Hijo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Y qué dice después? Pues Dios no da el Espíritu por medida. Cristo no recibió el Espíritu por medida, así como nosotros no lo recibimos por medida. Porque nosotros no podemos decir que estamos medio llenos del Espíritu Santo y medio vacíos. Porque el Espíritu Santo no es un líquido, como el que llena un vaso. No es un líquido en el cual yo puedo estar, o algo puede estar medio lleno de él, o medio vacío de él, o 3/4, o un poquito nada más. El Espíritu Santo es Dios. Porque el Espíritu Santo tampoco es una energía para decir que Él me recarga y de repente la batería baja y la energía tiene que venir para volver a recargar. El Espíritu Santo no es una energía, mucho menos el Espíritu Santo es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios, es un ser divino, Él es una persona, es el Dios todopoderoso sin límites. El Espíritu Santo tiene todos sus atributos como el Hijo los tiene y el Padre los tiene ilimitados. Por lo tanto, como la palabra dice, Dios no nos da y no da el Espíritu Santo por medida. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Dice Colosenses 2:9, no lo busque, que en Él estamos completos y habitamos en plenitud con Él, en Cristo. Si estamos en Cristo, estamos en Dios, estamos completos, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, ¿cómo es que el Espíritu Santo, siendo Dios tan santo, grande, poderoso, puede habitar en mí? Habita en mí porque yo estoy en Cristo. Y porque yo estoy en Cristo, el Espíritu Santo mora en mi vida, cosa que el mundo no puede recibir. Porque el Espíritu Santo que recibe el creyente es Dios morando en él. Vea qué tremendo esto. El Dios grande de los cielos, creador del universo, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, Él mora también en nosotros. Ahora la iglesia, usted y yo, pasamos a ser su morada. Y Él es ilimitado.
Si no, vamos a Juan 7:37. Recordemos lo que dice Juan 7:37. Dice Juan 7:37. Cuando lo tengan, nos confirma con un amén, hermanos. Amén. Dice, escuche esto. Si alguno tiene sed, dijo el Señor Jesucristo, venga a mí y ¿qué? Y beba. Porque el Hijo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Porque a través de Cristo, por los méritos de Cristo y estando en Cristo, es que yo puedo ser lleno del Espíritu Santo, el cual no es dado por medida, sino que es ilimitado. ¿Por qué? Porque dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Escuche esto, ríos, habla de ríos, una fuente viva, ríos de agua viva. ¿Y de quién estaba hablando esto el Señor? Nos da la respuesta después y dice, esto dijo, ¿de quién? Del Espíritu, con E mayúscula, que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo llenando mi vida, a mí me da un poder ilimitado. Es ilimitado, no tiene límites. Tiene una fuerza y una capacidad tan grande, tanto de cambiarme mi naturaleza, regenerarme, hacerme una nueva criatura, traer lo que está muerto, traerlo a la vida. Pero ¿cuáles son los beneficios, amados hermanos, que nosotros recibimos o tenemos de ser llenos de la persona del Espíritu Santo? Veamos un par o algunos beneficios. Primer beneficio, Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Ya lo tenemos? Efesios 5, 18. Dice la palabra del Señor: no os embriaguéis. ¿Con qué? Con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La primera parte de este versículo que nos habla que no debemos embriagarnos con vino es el final, fíjese bien, es el final de una larga lista de pecados que vienen desde el capítulo 4, versículo 17. O sea que ahí termina el escritor de decir una serie de pecados en las cuales el hombre puede caer. Pero después dice, no dejen todo eso. Pero antes bien, ustedes sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el primer beneficio que yo recibo de ser lleno del Espíritu Santo es la capacidad de vencer el pecado. Porque solamente siendo lleno del Espíritu Santo yo puedo vencer todos los pecados que se muestran anteriormente. Si no, vamos a Efesios 4:17. Fíjese bien lo que dice la palabra. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea que yo, siendo lleno del Espíritu Santo, yo tengo la capacidad de vencer y apartarme del pecado. Y el Espíritu Santo saca de mi mente todas las cosas vanas del mundo y todos los pensamientos que a mí me llevan a pensar y a tener de cosas vanas. ¿Cuáles cosas vanas de este mundo? Las riquezas,
los placeres, las cosas materiales, la vanagloria, la vanidad de esta vida, de la belleza que puede proyectar mi cuerpo para las jovencitas que están acá y los jovencitos que están acá, o de las cosas que a mí me puede dar los placeres carnales. La llenura del Espíritu Santo, como primer beneficio en el que estamos hablando en este momento, de ser llenos de Él, a mí me da la capacidad de que mi entendimiento y mis pensamientos estén centrados en Cristo, en Dios, para su gloria. Porque estoy tan lleno, completo, gobernado por el Espíritu Santo, que Él gobierna mi mente, mis intenciones y todo lo que hay en mi corazón. Soy gobernado por el Espíritu Santo, y por ser gobernado por el Espíritu Santo, así como Cristo también vivió una vida sin pecado, fue tentado en todo, mas Él fue sin pecado por la ayuda del Espíritu Santo. Así también yo, con la llenura del Espíritu Santo, me puedo apartar de la vanidad de este mundo y del pecado de este mundo. Porque sigue leyendo: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Está hablando de los del mundo que no tienen el Espíritu Santo, y ellos tienen una mente vana, pero están llenos de tinieblas porque no tienen a Dios, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Porque solamente es con la llenura del Espíritu Santo, el cual mi corazón puede ser quebrantado. Cuando comenzamos a inquirir en los terrenos de este mundo, a darle paso a pensamientos en nuestra mente que vienen del enemigo o vienen de nuestra carne, es el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la que a mí me enciende las alarmas, que lo que estoy pensando es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Porque las personas que desprecian la voz del Espíritu Santo, no están llenas del Espíritu Santo, no oyen la palabra de Dios, ni la entienden, ni los mensajes que le manda el Espíritu Santo, aunque los sientan en su corazón, los ponen de lado, porque están irrespetando al Espíritu Santo. Y su corazón comienza a endurecerse. Entonces, amados hermanos, si ya caminamos un tramo en una vida pecaminosa, la manera con la cual yo puedo vencer y regresar a Dios y a la plenitud en la cual Dios quiere que yo viva en una vida santa y agradable delante de Él, es volviendo a ser lleno del Espíritu Santo. Por lo cual yo debo buscar que el Espíritu Santo que habita en mí tenga toda la plenitud en mí y gobierne mis pensamientos, mi mente y mi corazón. Veamos así rapidito algunos otros pecados. Dice, versículo 25: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, dice 26, pero no pequéis. O sea que los sentimientos de enojo los vamos a tener, porque somos seres humanos y todavía estamos en la naturaleza, la cual todavía está luchando ahí adentro de nosotros. Dice, airaos pero no pequéis. La llenura del Espíritu Santo va a permitir que, aunque sea en momentos de enojo, de ira, yo no peque en contra de Dios ni en contra de otra persona. Traduzcámoslo también a otra clase de tentación que podamos tener. Pongamos el ejemplo de José. ¿Ustedes creen que José no fue tentado por la esposa de Faraón? Él fue tentado. Pero como Dios estaba con él, dice la palabra, él tenía temor de Dios y le dijo a la mujer: ¿cómo se te ocurre que yo voy a pecar en contra de Dios y en contra de mi amo? Era porque José estaba influenciado por el Espíritu Santo. José estaba influenciado por el Espíritu de Dios.
Entonces, aunque venga la tentación, la llenura del Espíritu Santo es un beneficio grande y tremendo en mi vida que me hace apartarme del pecado, rechazar el pecado, aunque sea tentado y quiera responder a la tentación, mi carne quiera responder a la tentación. El Espíritu Santo me hace serle fiel a Dios. Pero ¿qué sucede si yo caigo en estos pecados? Cualquiera de los pecados que menciona aquí. Veamos algún otro. 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Fíjense que un hecho común que se da en medio de la iglesia, en esta congregación, yo no sé si en otras congregaciones o en otros países, o es por nuestra cultura, o es porque el enemigo es la forma que haya para dividir las congregaciones, son las palabras corrompidas que salen de un corazón corrompido. Y nos podemos referir a un montón de cosas. Porque dice las escrituras que de la abundancia del corazón, lo que hay en mi corazón, eso habla la boca. Pero de repente vemos jóvenes hablando más de los artistas cristianos que parecen más mundanos. Hoy en las noticias estaba viendo unos artistas de bandas que fueron muy famosas, pero resulta que tienen 20 años viviendo en homosexualidad. Y los jóvenes idolatrando a estos artistas y hablando más de ellos que del Señor. Traduzcámoslo a alguien, una persona adulta, un padre de familia, hablando más de carros, yendo a su teléfono a buscar solo carros, vehículos, porque su corazón está lleno de eso, está corrompido. Y cuando habla con otro hermano de la iglesia, sus pláticas son de carros. Veamos algún otro ejemplo y bien clásico que se da en nuestra iglesia. Hermanos, hermanas, hablando solamente de los errores de otros, viendo los errores de otro hermano y hablando en contra de él. Es que el hermano aquí, es que el hermano allá, es que el hermano aquí. Y no puede tener una plática uno con esa persona sin que se esté hablando en mal de otra persona. ¿Sabe lo que sucede eso? Es que el corazón está tan lleno de soberbia y de altivez que piensa que él es mejor y más santo que la otra persona. Son palabras corrompidas que salen de un corazón corrompido, donde no hay llenura del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasa si caemos en cualquiera de esos pecados? Si nos dejamos de lado la búsqueda y la comunión con el Espíritu Santo para ser llenos de Él todos los días. ¿Sabe lo que pasa? En el versículo 30 nos da la respuesta. 29 dice, terminemos el 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y cuando yo hablo cualquiera de estas cosas que hemos mencionado, no edifican, destruyen, hermano, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sabe lo que pasa cuando yo comienzo a avanzar en el terreno del pecado? A comenzar a hablar y mi boca y mis acciones comienzan a delatar lo que hay verdaderamente en mi corazón. ¿Sabe lo que ha ocurrido en esos corazones? Espiritualmente, lo que ha ocurrido es que han contristado el Espíritu Santo. Ya no viven en la plenitud del Espíritu Santo. Por eso ya no gozan del beneficio de vencer el pecado en el poder del Espíritu Santo. Mucho menos ejercen el ministerio y los dones que Dios les dio para edificación de la iglesia. Y todo el capítulo 5 comienza a hablar de más pecados, pero da algunas recomendaciones. Dice el 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados,
y andad en amor como también Cristo nos amó. Pero el 3 vuelve a los pecados, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros. Y sigue hablando, ni palabras deshonestas, y sigue hablando de la lengua. Pero el versículo 8 es clave. Versículo 7 dice, y aquí viene la recomendación, no seáis pues partícipes con ellos. El versículo 11 también nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Y comienza a hablar de más pecados. Incluso el apóstol le dice, despiértense ustedes que duermen, que están dormidos, levántense de los muertos, de esa vida espiritual muerta que tienen, levántense. Miren que los tiempos son malos, anden con diligencia, no sean insensatos, 17, sino que sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y termina y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo para vencer todos los pecados que anteriormente habíamos y la vida espiritual en la cual estaban, habían caído. Solo con la unción y la llenura del Espíritu Santo podemos vencer el pecado. Segundo beneficio. El segundo beneficio es que la llenura del Espíritu Santo permite que mi vida sea una vida de adoración agradable delante de Dios. Porque la respuesta a ser lleno del Espíritu Santo es una vida, un testimonio. Es un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que nuestro culto racional no amoldándonos a este mundo, el cual el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, da cuando es lleno del Espíritu Santo. Porque las Escrituras mismas lo afirman, versículo 19. Después hay una coma y dice, hablando entre vosotros con salmos. Hablando de las maravillas de Dios, ya no de mi hermano. Hablando de las maravillas de Dios y de alabanza de Dios, ya no de las cosas vanas de este mundo. Hablando, dice el versículo 19, entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mi vida cumple el verdadero propósito para el cual yo fui regenerado y hecho una nueva criatura en Cristo Jesús, como lo dice Efesios 1, la cual es ser para alabanza de su gloria. Por eso cuando yo voy caminando en esta vida y pueden venir un problema acá, una enfermedad acá, puede venir y levantarse el enemigo con tentaciones o atacándome para debilitar mi fe. Pero como yo tengo la llenura del Espíritu Santo, yo voy a caminar en esta vida alabando al Señor en mi corazón, orando en todo tiempo, dependiendo exclusivamente del Señor, tomando en cuenta a Dios y su dirección para tomar mis decisiones. Y esa es una vida que alaba, agrada y da gloria y honra y alabanza y adoración a Dios. Ya mis palabras ya no son para destruir, sino que son para adorar a Dios y para edificar. Y es otro beneficio que tenemos de la llenura del Espíritu Santo. Versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente se va para la vida personal, sino que también se va para la vida familiar, porque todo el versículo 21 hasta el capítulo 6 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, y habla acerca de los beneficios de ser lleno del Espíritu Santo que traigo a mi familia. Tercer beneficio. Vamos a Hechos 6:3. Hechos capítulo 6. Versículo 3. ¿Cuál es el tercer beneficio de ser lleno o tener la llenura
del Espíritu Santo, Dios habitando en mí, la plenitud de Dios habitando en mí. Primero, que me aparto del pecado y tengo el poder para vencer el pecado. Segundo, que mi vida es una vida que agrada a Dios, adora genuinamente a Dios en cada segundo y cada momento y en todo lugar donde yo me encuentro. Pero tercero, la llenura del Espíritu Santo también es un beneficio grande para mi vida. ¿Por qué? Porque me hace alguien útil para Dios. Hechos 6:3 dice: cuando buscaron a hombre para servir las mesas y eligen a los diáconos, escuche lo que dice el versículo 3, cuál era el perfil de ellos. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Cómo debían de ser estos varones? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Versículo 5. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban. ¿Cómo era Esteban? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. El tercer beneficio de yo ser lleno del Espíritu Santo es que yo soy un instrumento, un vaso útil en las manos de Dios. Realmente el trabajo y el ministerio que desarrollo, aunque sea algo invisible, era irle a dar comida a las viudas de los griegos. Era un trabajo invisible, pero era útil en las manos de Dios. Porque yo puedo hacer una y otra cosa en el ministerio, pero si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, eso no trae provecho. Trae cansancio, trae agotamiento, trae vanagloria, pero eso de la obra del Señor no trae provecho. Pero lleno del Espíritu Santo sí. Cuarto beneficio: la llenura del Espíritu Santo también a mí me hace contemplar las maravillas y los prodigios que Dios hace. Porque recuerden que es el Espíritu Santo el que obra y hace maravillas, y el que ministra en la iglesia, el que hace que las almas se conviertan, porque Él es el que los convence de pecado, de justicia y de juicio, y los hace y los regenera y los hace nacer de nuevo. Yo solo soy un vaso, pero me hace contemplar esas maravillas, y es un beneficio grande para nuestra fe y para los seres tan indignos que somos, contemplar las maravillas de Dios. Porque dice Hechos 6:8, en el versículo 8, escuche esto, o léalo con nosotros. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Contemplaba la gloria de Dios. Pero eso solo puede ser en alguien que verdaderamente está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Quinto beneficio: la llenura del Espíritu Santo permite que mi testimonio, oiga esto, que su testimonio sea respaldado por Dios mismo. Que Dios mismo respalde su testimonio, aún a la vista de los opositores del Evangelio, aún a los que se oponen a la palabra de Dios, se oponen a Cristo. La llenura del Espíritu Santo hace que Dios respalde mi ministerio, y las personas no tengan más que decir que Dios está en mí. Porque dice el versículo 10, vamos del 10 al 15, escuche esto: pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu, con E mayúsculas, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablaba por Esteban, y dice: con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron, oiga, y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre, todo contra Esteban. Oiga, Esteban estaba pasando por situaciones difíciles, pero Dios lo respaldaba.
porque estaba lleno del Espíritu Santo. 13, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Estaban mintiendo en su contra. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dios visiblemente estaba respaldando el testimonio de Esteban, sin necesidad que él dijera una sola palabra. Todavía él no había comenzado a hablar. Pero ¿qué es lo que hace Dios respaldando el testimonio de Esteban? Hace que aquellos que lo acusaban, aquellos que injustamente lo habían traído, aquellos opositores del evangelio, lo vieran como un ángel. Es un beneficio grande, amados hermanos. Ser llenos del Espíritu Santo hace que mi testimonio sea un testimonio verdadero, de un verdadero hijo de Dios. Y no solamente eso, hace que aún los incrédulos y los opositores lo noten, sin yo decir todavía una palabra. Pero el sexto beneficio, la llenura del Espíritu Santo a mí y a usted nos da poder para entender las Escrituras. Y no solamente entenderlas, sino predicar fielmente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 7 dice: el sumo sacerdote le dijo entonces a Esteban: ¿es esto así? Y aquí Esteban comenzó a hablar. Él no comenzó a defenderse que él era una buena persona, que él no había hecho nada, que él era inocente, que por favor lo soltaran. Él no comenzó a defenderse de esa manera. ¿Qué es lo que hizo la llenura del Espíritu Santo en Esteban? Lo hizo proclamar las verdades de Dios. Lo hizo proclamar las verdades de Dios. ¿Usted cree que Esteban había preparado semejante mensaje que dio? Él no lo había preparado. ¿Qué fue lo que sucedió? Es que el Espíritu Santo que estaba en él, quien ha inspirado las Escrituras, le dio palabra, así como dijo el Señor Jesucristo: el Espíritu Santo hablará por ustedes. El Señor Jesús dijo en Juan, no recuerdo si Juan 15, pero por ahí está, o en el 14 o en el 16, pero el Señor Jesús dijo: el Espíritu Santo cuando venga a ustedes, Él os recordará todas las cosas que yo les he dicho. Fue el Espíritu Santo el que habló a través de Esteban. Y vamos a leer algunos versos, algunos versículos de este mensaje de verdad lleno de poder que Dios y el Espíritu Santo habló a través de Esteban. Dice el versículo 2: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Estaba enfocando todo al mensaje de Cristo y del evangelio. Y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y podemos seguir leyendo y nos damos cuenta que Esteban
En ningún momento habló palabra de él, sino que habló solamente las escrituras. Pero sigamos leyendo, retomémoslo desde el versículo 35. Dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Y este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. ¿Qué estaba haciendo con la palabra? Estaba apuntando al mensaje de Cristo. 38. Este es aquel Moisés que tuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Qué les estaba diciendo José? Así como sus padres que se volvieron a Egipto, ustedes también se han vuelto al pecado. ¿Qué estaba haciendo semejante mensaje evangelístico de Esteban? Que aunque lo rechazaron, estaba señalando el pecado del hombre, que es apartarse de Dios. Porque le dice: así fueron sus padres, así fueron sus padres. Pero terminemos de leer. Dice, veamos desde el 47. Mas Salomón, ahora ya llegó a Salomón. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Estaba exaltando el poder y la grandeza de Dios. Pero viene, vea esto, aquí los confronta y dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Porque si estos hombres no hubieran resistido al Espíritu Santo, hubieran creído y se hubieran arrepentido y hubieran quedado tendidos a la presencia de Cristo por el mensaje que el Espíritu Santo les estaba dando. Y dice: como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, este es Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Vea la valentía de Esteban para decirle estas cosas a los meros sacerdotes ancianos del pueblo de Israel. Y aún el 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Amados hermanos, qué beneficio más grande de recibir o tener o estar llenos del Espíritu Santo, que no importa la persona que esté enfrente, poderles predicar la palabra con poder y autoridad. Pero el último beneficio que quiero hablar, de los muchos que hay, el séptimo beneficio de ser lleno del Espíritu Santo, es que a mí, así como a Esteban y todos nosotros, verdaderos hijos de Dios, nos permite llegar hasta el fin de nuestra carrera y ser recibido en la misma gloria de Dios. Porque dice la palabra en Hechos, en el versículo 55. Pero Esteban, y lo vuelve a recalcar, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios en medio de su mensaje, cuando crujían los dientes contra él para matarlo. Él estaba tan lleno del Espíritu Santo que en la misma hora de su muerte, esa llenura, el ser lleno, la unción del Espíritu Santo era tan fuerte que sus ojos
Vieron la gloria de Dios y le hicieron contemplar que su carrera había terminado con gozo, que había sido Dios el que le había llevado hasta el final de su vida y era momento de entrar en la gloria, entrar a la presencia de Cristo y vivir con Él por toda la eternidad. Él vio la gloria de Dios y el versículo 56 dice: y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que después fue el apóstol Pablo, traído por el mismo Espíritu Santo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La llenura del Espíritu Santo no es solo cuando somos bautizados o somos sellados por Él en el momento de nuestra conversión, o somos después bautizados por Él. La llenura del Espíritu Santo Dios no la da por medida, porque Él nos ha dado su misma presencia y Él es ilimitado. Nosotros no somos diferentes a Esteban, porque el Espíritu Santo que poseyó a Esteban también me puede poseer a mí. El Espíritu Santo, cuando yo esté verdaderamente lleno del Espíritu Santo, tengo beneficios hermosos, desde los cuales son apartarme y poder luchar y vencer el pecado, hasta vivir una vida en adoración plena a Dios y agradable delante de Dios, hasta ser un instrumento útil en sus manos. Hasta en el momento de mayor dificultad, Dios guardar mi testimonio, pero también me permite entender las Escrituras, predicarlas con poder. Y también la llenura del Espíritu Santo al final de mis días va a hacer que mi vida termine en una plenitud total con Dios en mi corazón para recibirlo en gloria. La llenura del Espíritu Santo es para todos los días. Y si lo hemos contristado, hermanos, necesitamos arrepentirnos y ser llenos ya hoy del Espíritu Santo y vivir todos los momentos de nuestra vida llenos del Espíritu Santo. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor Dios Todopoderoso, póngase de pie, amadas hermanas. Tú que creaste los cielos y la tierra y el mar, que eres el Dios eterno, te pedimos esta tarde, Padre eterno, primero que nos perdones por haberte contristado, Señor, por haber avanzado más en el pecado, Señor, y no andar en tu espíritu, Padre eterno. Te pedimos perdón, Señor, y hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, así como tu Hijo Jesucristo dijo que si pedíamos, tú nos darías el Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que nos llenes, que la plenitud del Espíritu Santo, que es Dios, hoy invada y gobierne mi corazón totalmente, Señor. Señor, cambia mi corazón, transforma mi vida, Padre eterno. Permíteme, Señor, permíteme por gracia, Padre, todos los beneficios que tu palabra habla acerca, Señor, de tener la plenitud y vivir en la plenitud del Espíritu Santo, Señor. El poder, Señor, disfrutarlos en esta vida, pero no solamente para disfrutarlos, Señor, sino para vivir para tu gloria, para ser un instrumento útil en tus manos, Padre eterno, para tener valor, valentía, para hacer tu obra a pesar de la oposición, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, con toda humildad, Padre, humillado delante de ti, Padre eterno, te pedimos, Señor, que nos permitas venir y ser reconciliados con el Espíritu de Dios, al cual hemos contristado por nuestros pecados y por la vanidad de nuestra mente y de nuestro corazón. Señor, haz habitar de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Transforma cada área de nuestra vida, Señor. Señor, mi Dios todopoderoso, llena
llena esta congregación, estas mujeres valientes, llénalas de poder, Señor, llénalas de autoridad, Padre eterno, llénalas, Padre eterno, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que seamos llenos, poseídos por ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te necesitamos. Llénanos de ti, llénanos de tu palabra. Necesitamos, Señor, urgentemente ser llenos de ti. Esta congregación, el liderazgo de esta congregación, Señor, los predicadores de esta congregación, Señor, los líderes de grupos de crecimiento, Padre, los líderes y los directivos, necesitamos ser verdadera y genuinamente llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Por misericordia, Padre, a este remanente y a las almas, Padre, que están a nuestro alrededor, que no te conocen, Señor. Te pedimos que nos llenes de ti. Llénanos de tu presencia. Llena la vida de tus hijas, Señor. Señor, no solamente una emoción, porque no vivimos de emociones, Padre, sino un corazón genuinamente lleno y transformado por ti, Señor, gobernado por ti, una mente llena y gobernada por ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque tu poder, Señor, es ilimitado, porque tú, Espíritu Santo, eres Dios y habitas en el corazón y en la vida de tus hijos. Toda la gloria y toda la honra, Señor, sea solamente para ti. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, Padre, oramos. Amén. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.